Y el presidente de la República, Jimmy Morales, dio una explicación de lo que él entiende como la persecución penal que llamó mucho la atención y por eso la etiqueta de la noche es SF Delitos. A continuación, los dejo con la nota. Durante el discurso de inauguración de la Feria del Empleo, el presidente Jimmy Morales dio una confusa declaración. Hoy puedo verlos de frente, jóvenes, y les puedo decir, nuestra administración ha sido transparente, gracias a Dios. Y si alguien está haciendo actos de corrupción, que se persiga el delito, pero que no se persiga personas, porque la justicia es para perseguir a los delitos, no a las personas. A lo que añadió que el combate a la corrupción es tarea de todos. ¿A cuánto les gusta la corrupción aquí? Levanten la mano. ¿Quiénes están en contra de la corrupción? Levanten la mano. Todos. ¿Y quiénes tenemos que trabajar contra ella? Todos. Al concluir la ceremonia se le pidió ampliar y explicar el significado de la declaración. He dicho que lo que queremos en Guatemala es justicia. Y hoy lo dije. Hay que perseguir delitos, no personas. Yo creo que con eso está más que clara mi alocución al respecto. La persona es la que comete el delito. ¿Cómo se va a perseguir el delito de la persona? No, pero es que se tienen que presentar las pruebas. Así de fácil. Como la justicia lo dice, tiene que mostrar todas las pruebas, no crear nada. ¿Sí? Y si va a presentar algo, asegúrese de que esa denuncia realmente tenga respaldo. Si no, yo creo que la población misma empieza a perder la confianza. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta SF Delitos. Soy el presidente Jimmy Morales, ya lo escuchó usted, y también el vicepresidente Jafet Cabrera. Hicieron comentarios sobre el tema de la corrupción y la visión de justicia que ellos tienen. Estas frases pues dieron mucho de qué hablar y de eso vamos a profundizar en este programa, tratando de entender qué es lo que quiso decir el presidente cuando dijo la justicia debe perseguir delitos, no personas. Vamos a hablar de eso. Usted también puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Delitos. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Herring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya nos ha tocado en otras ocasiones tratar de interpretar lo que el presidente Morales trata de decir en estos discursos, ¿no? Y bueno, mal que esta actividad de la Feria del Empleo haya quedado opacada nuevamente por una frase que generó varios comentarios en redes sociales para tratar de entender qué es lo que el presidente trató de explicar sobre su visión de justicia. Comencemos con Daniel. Daniel, dice perseguir delitos, no personas. ¿Se pueden buscar unos intentos de explicación de lo que trató de decir el gobernante? La explicación más fácil es decir que han metido la pata con todo el equipo. Pero es curioso que después de haberlo dicho en el escenario vuelve otra vez a repetirlo fuera. Yo tengo la sensación, pero como tú bien dices, es una cuestión puramente interpretativa. Tengo la sensación de lo que quiso decir es, y yo diría siendo muy benevolente con el presidente, lo que quiso decir es que ahora en vez de, digamos, ver un hecho delictivo y perseguir a las personas que lo cometen, persiguen a la persona y se fijan o buscan un hecho delictivo en su comportamiento, ¿no? Que no es lo mismo, que es como la esencia de lo que sería la definición de justicia selectiva. Creo que por ahí va la cosa, pero creo que lo más importante es lo que tú has dicho al principio. Son muchas veces que hemos tenido que hacer este ejercicio con el presidente. Son muchas veces que tenemos que llegar aquí y decir, bueno, qué quiso decir, intentar ver el contexto, intentar ver su actitud, intentar hacer una lectura de la situación política. Y eso es lo que hace que al presidente le pase las cosas que le han pasado hoy, que cuando mete la pata, digamos, los ataques, la mofa y la befa que se ha tenido con el presidente hoy, que lo han hecho, digamos, vulnerable a su propio discurso, se da, creo yo, porque genera estos vacíos de información, y los vacíos de información los genera porque no explica bien
a qué se refiere cuando dice esta clase de cosas. Y eso en última instancia le debilita, y es una debilidad que hemos hablado muchísimo y que ha sido una de las características más importantes de este gobierno y de su equipo de comunicación, que es que realmente cuando no hay una crisis y cuando no hay un problema y cuando tendría que haber habido un discurso sobre empleo, nos quedamos con esto. Nos quedamos con esto y al final acabamos utilizando el programa para intentar descifrar qué quiso decir cuando lo que dijo, cuando te fijas en la literalidad de lo que dijo, y por eso es especialmente horroroso que lo haya defendido después de haberse bajado de la tarima, es una barbaridad en todos los sentidos, legal, intelectual, moral, académicamente, en todos los sentidos es una barbaridad. ¿Por qué es importante lo que dice el presidente de la República? Porque hay algunos mensajes de tuiteros que dicen por qué le están dando énfasis a alguna frase, una expresión del gobernante. Bueno, yo comenzaría diciendo porque es el presidente quien lo dice. Pero, Estuardo, ¿qué te parece esta interpretación de la justicia del señor Jimmy Morales? Es importante porque el presidente, nos guste o no nos guste, es el encargado precisamente de liderar una lucha que es contra el crimen, contra la criminalidad. Y si el presidente no tiene claro, ¿verdad?, que lo que se está persiguiendo son delitos cometidos por personas, creo que primero hay que aclarárselo, pero segundo, es fácil entender por qué está del lado equivocado. Y tercero, el que no entienda eso, y parece que el vicepresidente tampoco lo entiende, yo creo que sí tenemos un serio problema de liderazgo en la lucha contra la corrupción. Entonces, que si es importante, es lo más importante. Es lo más importante. Primero, que el presidente entienda que el delito, ¿verdad?, es los sujetos del delito y la responsabilidad del delito es personalísima. La responsabilidad penal es personalísima, o sea, son personas. Que en el delito hay sujetos, hay un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿verdad? Que el delito tiene características, pero características que se aplican a las personas. Ponerlo más sencillo, si yo agarro una pistola y te mato, ven que no es la pistola la que va a ir a juicio, soy yo el que va a ir a juicio. De ahí mi argumento, por ejemplo, la gente que dice las armas matan, depende de qué arma, puede ser un cuchillo, puede ser una pistola, puede ser la taza, puede ser, no sé, puede ser la cámara, un camarazo te puede matar, esa es arma, pero ahí no es la cámara, la taza o lo que va a ir a juicio, soy yo. Somos los seres humanos, somos los sujetos, ¿verdad? Eso es lo que debemos entender. ¿Y quién comete? ¿Verdad? Si es contra la corrupción, el corruptor y el corrompido, ¿verdad?, estamos en esa lucha contra la corrupción y la impunidad. Por supuesto que así es como se ha dado, y no solamente en Guatemala. Cuando uno ve la literatura, la antropología, la organización social, por qué hay un sistema de derecho, por qué hay leyes, por qué hay normas, por qué hay instituciones se entendían como un conjunto de normas, es precisamente para poder limitar las posibilidades de los humanos. Y además las cosas, ¿verdad?, los delitos no tienen voluntad propia. Los delitos existen porque son cometidos por personas. Eso es tan elemental entenderlo, pero no entender eso, entonces sí nos pone frente a un problema, y ahí vemos por qué la lucha contra la impunidad se vuelve entonces camino arriba. Y se me permite solo contestar eso, porque yo creo que es muy importante y que tienen razón algunos de los televidentes, tuiteros, de cuestionarnos porque analizamos, porque tardamos o porque vamos a estar una hora intentando analizar una declaración bastante sin sentido del presidente. Bueno, porque si algo se demostró el 27 de agosto es que los estados emocionales del presidente importan mucho en este país. La crisis institucional que se vivió desde el 27 de agosto hasta hoy creo que es innegable. Y antes del 27 de agosto tuvimos una retahíla de esta clase de programas hablando de que si el presidente decía golpe de Estado fallido, que si el presidente nos decía
a los que salimos en medios que por qué me tratáis mal, es porque no hay publicidad, ese tipo de cosas, te ayuda a entender qué está pasando por su cabeza, y lo que está pasando por su cabeza resultó ser muy importante. No había que demeritarlo y dejarlo ahí como, ya está Jimmy metiendo la pata una vez más. Lo que le pasa por la cabeza es importante para entender la estabilidad política del país. Nos envía un tuitero, dice: política criminal, disciplina que se ocupa de las formas o medios a poner en práctica por el Estado para una eficaz lucha, y lo subraya, contra el delito, y a cuyo efecto se auxilia de los aportes de la criminología y de la penología. Vaya genio el que te manda eso. Qué barbaridad. Como si los actos no los hiciesen las personas, como bien ha explicado. Es que mira, yo creo que como si el delito fuese un abstracto sin una persona concreta que lo, digamos, que tiene esa clase de comportamiento. Pero mira, hasta el idioma, eso es un idioma. Nosotros tenemos un problema, mire, hasta el idioma, porque yo mire lo que voy a hacer ahorita, ¿verdad? Y ¿cómo decimos en español? Se cayó. Nosotros en este idioma tenemos un problema, tendemos a darle voluntad, capacidad de decisión a las cosas. Se cayó. No, yo lo voté. Para ponerle un ejemplo todavía más que dicen, son los amigos, o sea, es las cosas, le damos voluntad a las cosas, ¿verdad? Y yo creo que aquí voy a explicar algo en términos tal vez de los que el presidente sí puede entender. Yo lo puse en mis redes hoy. Viendo el trasfondo, porque hay que ver eso también, evangélico, así medio religiosón, teológico del presidente, creo que el presidente está jugando con una norma que lo repiten mucho en las iglesias, y tiene que ver con Dios. Que Dios desprecia el pecado, pero ama al pecador. Mira, ahí, primero, Jimmy no es Dios. Uno, dos, es que estamos hablando de pecado, no de delito. Y tercero... Bueno, pero eso sería aplicable a todos en el sentido religioso. Sí, en el sentido religioso. Pero aún esa sentencia religiosa tiene la otra parte que la mayoría de gente no entiende. Pero igual, las consecuencias de ese pecado no se borran. ¿Ya? Y hay un montón de ejemplos en la Biblia. A veces hay que explicarlo con Biblia, con Dios y esto, porque así entiende la gente. ¿Ya? David no tuvo, fue perdonado y todo, pero al final las consecuencias de su mal. Es igual con el delito, y fueron personas las que cometieron. Los 10 mandamientos están hechos para personas, no para cosas. ¿Ya? Entonces hay que entender todo esto en esa magnitud y en ese contexto, y explicarlo a partir de ese contexto, para que entonces vayamos entendiendo que los delitos no son independientes, no tienen voluntad, ¿verdad? Que somos los humanos, las personas, y que esta persecución contra, ¿verdad?, los corruptos, corrompidos y corruptores, contra todos, tiene que ver con personas. El delito solo no se puede seguir. Hay un meme, una caricatura muy interesante que publicó hoy, yo la tomé de nuestro colega Haroldo Chetemul, donde el marero dice, está con su cuchillo así, una caricatura donde dice, bueno, van a perseguir la extorsión, pero no al marero. Gracias, Jimmy, ¿verdad? Está el señor corruptor, ¿verdad? Van a perseguir la corrupción, no al corrupto. Gracias, señor. Y entonces hay un contrabandista donde dice, van a perseguir el contrabando, no al contrabandista. Pues la única forma de terminar con el contrabando es perseguir al contrabandista. Ahora, estaba tratando de explicar el presidente tal vez el tema de la justicia selectiva, si damos la vuelta. Pero eso es diferente. Eso es diferente. Pero eso lo vamos a explicar en el próximo bloque. No, eso es diferente. Vamos a la primera pausa de la noche. La etiqueta SF, delitos. Okay, vamos a cortar.